Estamos, hermanos amigos, estamos aquí, la segunda parte del 6. Tuve un problema y se me cayó el sistema, pero volví a levantarlo. Voy a seguir hasta donde me quedé y de aquí sigo hasta adelante, hasta el final. Eh, pero perdonen los inconvenientes que ha sucedido. Estamos en la sección 6B de el transhumanismo. Estamos en el área del cerebro, pero el cerebro conectado, cerebro religioso, vamos a decir, el cerebro conectado con Dios. Aquí en su investigación, Schwartz usó un escáner de resonancia magnética para analizar el cerebro a 20 cristianos devotos. Los sujetos eran 20 jóvenes sanos, 6 hombres, 14 mujeres, entre 21 y 32 años de edad, sin enfermedades psiquiátricas o neurológicas conocidas. Los investigadores querían ver la actividad cerebral durante la oración, pero hay dos tipos de rezo. Una parte formal, que consiste en oraciones estructuradas como el Padre Nuestro, y otra parte menos formal, que consiste con una charla improvisada con Dios. Como grupo de control frente a los dos tipos de rezo, los investigadores, en este caso oración, los investigadores pidieron a los voluntarios que pronunciaran una canción de cuna sin ese significado místico y una petición mental de regalo a Santa Claus. Aquí vimos los dos, el cambio tomográfico. Vean aquí cuando las personas están haciendo las oraciones tipo frontal, tipo normal, como el Padre Nuestro, y la oración normal hablando con Dios. Ve el cambio, vemos aquí el cambio de cómo se enciende el cerebro, los colores, cómo varían cuando está en un estado y cuando está en el otro. Hay un estado y el estado. Aquí vemos la gráfica de por ciento de cómo el cerebro en los colores. Mientras más alto, va poniéndose más rojo. Mientras menos, pues va oscureciéndose. Y ve que en las dos formas, cuando es un rezo, como el Padre Nuestro, es el de arriba, y el de abajo es cuando es una oración que se está hablando con Dios. Ve los cambios. El resultado fue que al abordar estas tareas religiosas, o no, se activaron las mismas áreas cerebrales asociadas con la práctica y la repetición. El rezo libre cambiaba la respuesta Volt, que generaba una fuerte respuesta en la zona temporopal, esto es una palabra técnica, y la corteza prefrontal medial, la unión temporal parietal y el precuneo. Aquí vamos a ver este pequeño video para que ustedes vean, para que analicemos cómo el cerebro humano trabaja cuando hay la oración y la comunión con Dios. Este video nos va a explicar claramente cómo es la tomografía del cerebro cuando llevada por un científico, cuando una persona está en comunión con Dios. Veamos. A lo largo de la historia, el ser humano se ha propuesto explicar su propia existencia. Y durante siglos, esa búsqueda le llevó a una respuesta: Dios. Los avances científicos del último siglo han suscitado dudas sobre la existencia de un ser supremo. Pero ahora, fe y ciencia empiezan a unirse para intentar resolver nuestra gran pregunta: ¿existe Dios? Mientras los cazadores de reliquias y los creyentes miran hacia la Biblia en busca de pruebas, este investigador cree que la clave de Dios podría estar mucho más cerca de lo que creemos. Su búsqueda de respuestas le ha llevado a adentrarse en los entresijos más recónditos de la mente humana.
El doctor Andrew Newberg, director de investigación de medicina integrada de la Universidad Thomas Jefferson, estudia lo que ocurre en el cerebro humano cuando contempla a Dios y al mundo espiritual. Estamos en un momento en el que tenemos una oportunidad de unir a ciencia y religión de una forma que nunca habíamos sido capaces de hacer. Y este nexo es el cerebro humano que nos permite explorar nuestro mundo científicamente y pensar sobre las cosas de forma religiosa o espiritual. Usando escáneres cerebrales de baja radiación, Newberg es capaz de observar los cambios físicos que ocurren en el cerebro cuando una persona reza o medita. Hemos escaneado a personas que profesan religiones diferentes y que han llevado a cabo prácticas espirituales a lo largo de muchos años. Nuestro trabajo inicial lo hicimos con individuos versados en la meditación budista tibetana. También escaneamos a un grupo de monjas que llevaban practicando sus creencias religiosas más de 50 años. Usamos un escáner para tomar fotos de su cerebro. Tomamos una foto del aspecto de su cerebro cuando está en reposo, cuando no hacen nada en particular. Y después tomamos otra foto de su cerebro cuando estaban sumidos en su meditación u oración. Entre las zonas que parecían más afectadas durante estas prácticas se incluía una parte del cerebro llamada lóbulo frontal que está situada justo detrás de la frente. Y esta es una parte que normalmente se activa cuando centramos nuestra atención en algo. En los escáneres de Newberg, el lóbulo frontal se activó tal y como lo haría si los sujetos se estuviesen concentrando en un problema difícil de matemáticas. Los monjes tibetanos demostraron un incremento de la actividad en su córtex visual, porque se estaban concentrando en objetos sagrados. Cuando observamos a las monjas que están rezando, no vemos zonas visuales que se iluminen en el cerebro, sino que vemos que se iluminan las zonas verbales. Tiene sentido porque están orando, es una práctica verbal. Pero los escáneres también revelaron algo inesperado. Nos interesaba también la zona conocida como lóbulo parietal, situada en la parte superior posterior del cerebro. Descubrimos algo muy interesante en las personas que practican la meditación y en las monjas que rezan, y es que esa zona del cerebro se tranquiliza durante estas prácticas. El lóbulo parietal es la parte de nuestro cerebro que controla y refuerza nuestro sentido de lo que nos rodea físicamente. De modo que cuando el Dr. Newberg vio que se oscurecía, fue testigo de cómo sus sujetos perdían mentalmente la conciencia de lo que les rodeaba y se convertían en uno con el universo. El cerebro nos dice que deberíamos sentir esas cosas, porque el lóbulo parietal se oscurece y el lóbulo frontal se ilumina. Nos encontramos con una experiencia en la que la persona realmente se abandona y pierde su capacidad de percibir el espacio y el tiempo tal y como lo hacemos normalmente. ¿Son estos escáneres una prueba de la existencia de Dios? Escaneé a una monja franciscana que sentía que había estado en presencia de Dios. Puedo decirle qué aspecto tiene su cerebro cuando ella siente que está en presencia de Dios. El escáner no te dice si Dios está en la habitación con ella o no. Y lo que es especialmente relevante en el contexto del programa es que es en esa experiencia donde la gente dice, he encontrado a Dios. Encuentran algo que une nuestro universo de una manera especial. Y cuando observamos nuestra realidad material, no vemos esa conexión general. Los descubrimientos de Newberg sugieren que las conexiones del cerebro de una persona pueden determinar si es creyente o no creyente. En test realizados dentro del escáner, se pidió a ateos que pensasen en Dios. Cuando observamos el cerebro del ateo que se concentraba en Dios, descubrimos que en los lóbulos frontales no había un aumento de la actividad como el que veíamos en las monjas franciscanas cuando meditaban y se concentraban en Dios. Y para nosotros eso significa, a la hora de interpretar ese descubrimiento, que un ateo realmente no capta la idea. Se pidió a sujetos no religiosos con experiencia en meditación que entrasen en un estado de trance. Los resultados revelaron que su actividad cerebral era notablemente diferente de la de las monjas o monjes en un estado trascendente similar, aunque religioso.
No quieren pensar en Dios o tienen problemas para pensar en Él. Y pudiera ser que los lóbulos frontales no se activasen porque simplemente no lo comprenden. Son incapaces de retener ese concepto en su mente. No pueden concentrarse en ello con tanta profundidad como alguien que es religioso o espiritual, porque en esa circunstancia la persona realmente sí lo comprende. ¿Y esa comprensión es resultado de la fe o es la causa? ¿Hay algo incorporado en los cerebros de los fieles? ¿Hay un Dios? ¿No hay un Dios? ¿Cuál es la naturaleza real de la realidad? Cuando estamos en un sueño, actuamos como si fuese la realidad. Y cuando volvemos a nuestra realidad y despertamos, decimos, no fue real, solo fue un sueño. Cuando las personas tienen una experiencia espiritual o mística profunda, hacen más o menos lo mismo. Sienten que esa realidad representa una realidad más fundamental que nuestra realidad cotidiana. ¿Significa esto que Dios está en nuestra cabeza? ¿O podría ser el lóbulo frontal un canal hacia un poder mayor? ¿Hay algo más allá de nuestro cerebro que no captamos en los escáneres y de lo que sin embargo podemos encontrar algunas pruebas? Hacerse esa pregunta para mí es la clave, y no creo que puedas equivocarte haciéndote preguntas. Acabamos de oír, esto es un científico hablando de los lóbulos del cerebro cuando se activan cuando hay una persona en oración conectada con Dios. Ve cómo se ilumina ese cerebro cuando una persona. Fíjese que hicieron dos pruebas, os digo varias pruebas, pero hay unas que son importantes, las que se conectaban con Dios y las que eran ateas. Fíjese que las ateas el cerebro no hacía ningún cambio, pero las que se conectaban con Dios, el cerebro hacía un cambio, había un cambio en su forma, en el brillo que detectaba el escáner que estaba sacando la información, esa imagen. Vamos a hablar de las dos partes que habló el científico. El temporal frontal, que le dicen el BA38, es una división de la región temporal definida por el arquitectura de la cabeza, de la corteza cerebral. Se localiza principalmente en las porciones más restorales, restrales de la circunvolución temporal superior y la circunvolución temporal media. Arquitecturalmente está limitado caudalmente por las áreas temporal del inferior del 20 en área temporal del media 21, que es el área temporal 22. Si se fijan, donde está lo que le acabo de decir en estos números, está exactamente frente en el área cognitiva. En el área cognitiva, o sea, es el área del racionamiento, el área donde el cerebro razona y toma decisiones, piensa, analiza, donde está el análisis. Fíjese que ahí esa área se ilumina cuando la persona estaba en meditación y en oración, que no es el área motora, es el área de pensamiento, de análisis, ¿eh? Como el Señor hace las cosas. Seguimos. El temporario parietal es la unión temporal mental. TGPJ es un área del cerebro donde se encuentran los lóbulos temporal y parietal en el extremo posterior, en el surco lateral, fisura del silvio. El TPJ se incorpora a la información del tálamo y del sistema límbico, así como en los sistemas visuales, auditivos y sensorial. El TPJ también integra información tanto en el entorno extremo como interior del cuerpo. El TPJ es responsable de recopilar toda la información y luego procesarla. ¿Ves? Ahí estamos entrando, fíjese que es una parte de memoria. Es el área del cerebro donde está la memoria, donde se guarda esa información. Y fíjese que esas dos áreas se iluminan cuando la persona está en oración. Si vimos el video que acabamos de ver, vimos que cuando la persona estaba en oración, la parte frontal se iluminaba y la parte trasera, donde está el tempore que estamos hablando,
también se ilumina. O sea, que tiene una parte de conexión en raciocinio, porque la Biblia dice que uno se debe, el culto debe ser racional. Y la parte de la memoria, porque tenemos que recordar que hemos hablado con el Señor y estamos esperando una respuesta. Es el área de la respuesta que Dios, esperando la respuesta que Dios nos hable y nos diga lo que estamos pidiendo en oración. Seguimos. Aquí tenemos una parte del... Ok, tenemos esta parte. Ok, perdón. Aquí vemos las dos partes donde están puestas, en qué posición están esos lóbulos que se prenden en el cerebro humano. Tenemos la parte posterior y tenemos la parte, sería la parte derecha de la mente del ser humano. Seguimos. Vamos a hablar qué es el volt, porque hemos hablado del volt del Volvo, pero no hemos definido qué es el volt. Vamos a definir lo que es el volt. En inglés es Function Magnetic Resonance Imaging. Es la resonancia magnética funcional, es lo que se conoce como el MRI, que mide la actividad cerebral, mide la detección de cambios asociados con el flujo sanguíneo. Esta técnica se basa en el hecho de que el flujo sanguíneo cerebral y la activación neuronal están acoplados. Cuando se utiliza un área del cerebro, el flujo sanguíneo en esa región también se aumenta. Es una tomografía, o sea, es como una fotografía magnética del cerebro. Es una respuesta, es una prueba que utiliza potentes imágenes de ondas de radio y una computadora para tomar las imágenes detalladas del interior de su cuerpo. Su médico puede usar esta prueba para diagnosticarlo o para ver qué tan bien ha respondido al tratamiento. A diferencia de los rayos X, la tomografía computarizada TC, las resonancias magnéticas no utilizan la radiación ionizante dañina como los rayos X. Aquí vemos la máquina, se usa para eso. Lo que dice la neurociencia es que la activación cerebral en estas regiones es similar a la que se produce cuando hablamos con un amigo. O sea, que cuando estamos orando, es como si habláramos con amigos. Ahí tenemos a Dios como amigo, que hablamos con Él, esperamos respuesta. Se supone que oremos, esperamos respuesta. No es un monólogo, es una conversación. La oración debe ser una conversación, no un monólogo. El problema es que a veces oramos y nos hacemos un monólogo nosotros mismos y no esperamos la contestación del Señor. Aquí vemos la máquina en funciones cuando se lleva la imagen a la computadora. Aquí vemos al técnico verificando cómo el cerebro varía según los colores en función a lo que se le está pidiendo a la persona que haga o que piense. El autor del estudio lo explica diciendo que es como hablar con otro ser humano. No encontramos evidencia de nada místico. O sea, la oración es hablar con Dios. Y ahí es que encontramos esa conexión directa con el Señor. Para los autores del trabajo, el orar a Dios es una experiencia intersubjetiva comparable con una interacción normal entre dos personas. Se supone que sea una interacción entre dos personas, entre Dios y nosotros. Aquí vemos otra gráfica donde vemos cómo el movimiento cerebral en diferentes personalidades. Tenemos los ateístas, tenemos las personas normales, los agnósticos, los cristianos y los judíos. Aquí vemos el IQ. Aquí vemos el IQ de las personas este es en el modo de oración. Yo sé que el ateísta, el IQ sube muchísimo. En las personas suben alto. En los agnósticos también, los cristianos baja. Más o menos, si lo miramos, es menos de un 22%, y los judíos baja a un aproximadamente, si no mal tasado, después de 15, como un 16, 17. Aquí estamos hablando que
el IQ, o sea, la inteligencia, cuando está en oración, la inteligencia queda nula, porque la fe va por encima de la inteligencia humana. Acuérdese que la fe es la certeza de lo que se espera y la condición de lo que no se ve. Las personas que son ateas, pues su sistema cognitivo se desplaza bien alto porque no hay Dios en su noticia. Pero nosotros los cristianos sabemos que Dios está en la noticia, por ende el IQ de nosotros baja porque estamos utilizando más la fe que la parte de el pensamiento crítico. Y la fe va por encima del pensamiento crítico. Dos de las regiones que se activaron procesan las cosas que deseamos y valoran cómo los otros individuos, en este caso, Dios puede reaccionar a nuestras acciones. Aquí vemos otra tomografía que se hace y vea cómo cuando la persona está en oración, cómo se encienden las áreas donde el cerebro se activa en modo de oración. Si se fija, son la parte del frente y la parte trasera. Si lo vemos, pues las dos primeras, las dos fotos que vemos al principio, arriba, la A y la B, son mirando el cerebro desde arriba. La C y la D vemos del cerebro de lado. Y para que ustedes vean que se prende el centro y el lado de él mirándolo desde arriba y mirándolo del lado en la punta del frente, que es donde está la parte cognitiva del ser humano. Y vemos la parte trasera también que se enciende. Eso es cómo el cerebro se comporta en oración. También se vio una activación en la corteza prefrontal que se cree que ayuda a juzgar las intenciones y las otras personas, y en una zona que ayuda a acceder a la memoria sobre encuentros anteriores. O sea que tenemos que recordar la memoria, está la parte de atrás, y tenemos que recordar cuándo oramos al Señor y cuándo fue que oramos y qué hablamos y qué le pedimos. Eso se queda en la memoria. Es decir, nuestro cerebro recuerda momentos semejantes, piensa cómo Dios responderá, cómo responderá Dios y activa las neuronas para codificar nuestras aspiraciones y las respuestas de ellas. Y cuando el cerebro atrás espera la contestación del Señor en oración. Jeremías 11:20 y 17:10. Pero, oh Jehová de los ejércitos, que juzga con justicia y que escudriñas la mente y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque ante ti he expuesto mi causa en oración. Jeremías 17:10. Yo Jehová, que escudriño la mente y que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. La corteza prefrontal es clave en la teoría de la mente. Se encarga, entre otras funciones, de la evaluación de la realidad y el juicio crítico. Es muy interesante que en el caso de las peticiones a Santa Claus, en esta zona permanecía inactiva, porque cuando se ora a Santa Claus, como es algo que es abstracto, que no es real, pues lógicamente el cerebro no lo pero ahí vemos la diferencia cuando se ora a Dios y cuando no se le ora a Dios. Ahí podemos también como cuando se le oran a las imágenes, el cerebro no se activa, pero cuando oramos a Dios, el espíritu, ahí tenemos que el espíritu se mueve para conectarse. Por eso es que el espíritu, la Biblia dice que el espíritu gime con gemidos indecibles, porque él conoce lo que hay en el hombre. Esto sugiere que los voluntarios creyentes veían al barbudo de traje rojo como un ser ficticio, pero a Dios como un individuo real. ¿Ves la diferencia? Lo que dije. Estudios pruebas han demostrado que la corteza prefrontal no se activa cuando la persona interacciona con un ser inanimado, lo que hablamos, como con un personaje en un juego de un ordenador, que no hay respuesta en eso. En oración, búsqueda al Señor, ahí es que Dios se mueve y el Espíritu nos ayuda. Para el Jones, esta área cerebrales no se activan porque no se espera reciprocidad.
ni se considera necesario pensar sobre las intenciones del personaje digital. ¿Ven? Él decía que estos resultados muestran que las personas creyentes piensan que están hablando con alguien real cuando oran. Aquí vemos cuando una persona canta canciones cristianas, ¿verdad? Ve cómo se prende el cerebro, la parte frontal ve cómo se ilumina y cambia los colores. Aquí vemos cuando una persona está hablando, de las dos diferencias, frontal y la parte del lado. Es cuando está en eso, eso evidencia de que el estado de la persona cuando está en oración, que está hablando con el Señor y está moviendo los labios. Ahí vemos los cambios cerebrales, los colores en el cerebro. Al final, como dice Rabin Dubar de la Universidad de Oxford, el estudio no prueba ni la existencia ni la inexistencia de Dios, sino que nos demuestra la actividad cerebral. Es diferente según nuestra creencia. Aquí entramos esto. Vamos aquí, terminamos en la parte 6. Seguimos entonces con Neuralink. Aquí vamos a entrar, cuando entremos en Neuralink, vamos a entrar cómo se va a conectar el cerebro a una computadora. Lo dejamos aquí con esta parte y seguiremos entonces con las otras partes según el tiempo nos vaya dando. Poco a poco estamos sacando eso. Como este estudio es largo, pues quise dar la parte del cerebro porque era muy importante para su análisis. Dios le bendiga y nos veremos en la próxima.